la acción de Carabineros de Chile. Durante este viernes, un efectivo policial empujó a un manifestante de 16 años al río Mapocho desde el puente Pío Nono, en el centro de la ciudad, ataque visto y registrado por los presentes. Pese al registro audiovisual, la institución negó tener responsabilidad, rechazando las acusaciones en su contra. Las imágenes son claras, el adolescente fue lanzado con brutalidad y no podemos seguir aceptando estas situaciones. A días que se cumpla un año del 18 de octubre, Carabineros sigue actuando con brutalidad desmedida e impunidad, violando los derechos humanos de los manifestantes. Exigimos una reforma a las policías, donde el enfoque de derechos humanos sea fundamental, así como la educación acorde con perspectiva de género. Ocupar la ciudad y el espacio público para manifestarse es un derecho y debe ser resguardado por las autoridades independiente del color político. No podemos volver atrás y ser castigadas por pensar distinto y por habitar nuestras calles. Bueno, dicho eso, el comunicado ya presentado y también haciendo mención y relación con la sesión de hoy día, que tiene que ver con los cuerpos en la ciudad en crisis, nuevas realidades de mujeres y disidencias en los territorios, también entender no solo desde una perspectiva de género feminista, sino que también entender que en la ciudad, al menos acá en Chile, desde hace ya un año, desde el estallido social, que estamos en crisis en aspectos. Y mencionar junto a ello que, claro, esta sesión 3 es la última del módulo 1, que tiene que ver con el derecho a la ciudad y el empoderamiento de las mujeres, igualdad de género en Latinoamérica. Bien, bueno, muchas gracias Camila, Tania, por esas palabras y bueno, por los comentarios que comienzan a llegar también por el chat de apoyo. Bueno, que es un agrado también saber que a pesar de las distancias estamos también conectadas a través de este espacio que es la escuela. Dicho eso, vamos a dar inicio entonces a esta sesión número 3 de nuestra Escuela Mujeres y Ciudad. El día de hoy contamos con la presencia y participación de nuestra profesora Rebeca Silva, a quien está por ahí. Agradezco también sus ganas de aportar y contribuir en esta instancia. Rebeca es licenciada en diseño y diseñadora industrial de la Universidad de Chile, es doctora en arquitectura y urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es académica del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de la Universidad de Chile, es directora de la Red de Inclusividad Urbana de la misma casa de estudios y también senadora universitaria de la Universidad de Chile. Sus investigaciones están vinculadas a temas de inclusividad, adaptabilidad del entorno a escala humana y habitar el espacio público como derecho a la ciudad. El día de hoy entonces va a darnos su clase con el nombre Los cuerpos en la ciudad en crisis, nuevas realidades de mujeres y disidencias en los territorios. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Rebeca y las dejo con ella y nuestra profesora. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Luciana, muchas gracias a todas quienes están organizando este importante ciclo. Yo saludo a todas y a todos, a todes, donde estén. Me alegra mucho, es un gusto verles a todos, ver tan gran participación. Quisiera partir suscribiendo la declaración, ¿no es cierto?, que acaban de leer las compañeras. Me parece que cuando hablamos de las huellas de la desigualdad y las formas, ¿no es cierto?, de opresión que siguen siendo vigentes, aparece tan fuerte, ¿no?, lo que pasó ayer. Ya es un día difícil porque nos encontramos en la misma situación frente a la cual llevamos mucho tiempo peleando y efectivamente se requiere, ¿no es cierto?, un cambio de mirada donde podamos empezar a pensarnos desde un enfoque de derechos humanos. Creo que eso es fundamental. Así que suscribo y agradezco también que hayan podido dejar ese espacio para iniciar nuestra sesión. Yo no quiero llamarle clase, ya, por favor. Yo más bien he tratado, como les decía a las compañeras,
de generar una presentación con un diálogo, ¿no? Traer algunas ideas, está todo más o menos escrito para que puedan también, si tienen intención de quizás aportar ahí a esa discusión, pero más bien, más que traer certezas, son muchas preguntas, ¿no? Y quizás ojalá aportar a la discusión de lo que han sido estos foros, y también de lo que están trabajando, reflexionando, viviendo, ¿no es cierto?, cada uno de ustedes hoy en las vidas cotidianas, porque mucho de lo que hablamos acá es parte de lo que uno también vive, de lo que yo también vivo día a día. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Se ve? Por favor, ¿me pueden confirmar que se ve todo en orden? Se ve. Ahí puse pantalla completa. ¿Estamos? Ok, gracias. Bueno, la sesión de hoy se denomina, como acaban de comentar, ¿no es cierto, Luciana? Cuerpos en la ciudad en crisis, nuevas realidades de mujeres, disidencia en los territorios. Algunos de los temas a abordar en la presentación del programa, ¿no es cierto?, tenía que ver con los cuerpos y las inequidades en el territorio, las mujeres, las disidencias y otras formas de exclusión. Cómo eso, digamos, se vincula con las transformaciones territoriales y las disputas por la ciudad, y luego cómo vamos abordando, ¿no?, lo que se requiere o hacia dónde debiéramos ir desde territorios más inclusivos, y me gustaría ir cerrando con algunas ideas de una publicación reciente que está en prensa, que apenas yo la tenga lista, digamos, la voy a socializar con el equipo para que pueda llegarles también, si les interesa profundizar un poco más, y que tiene que ver con las políticas urbanas interseccionales hoy en día, que me parece que son fundamentales, ¿no es cierto?, para avanzar en los discursos, ¿no es cierto?, de inclusión, de expansividad que requerimos en nuestras ciudades hoy desde la estructura, ¿no es cierto?, política y por supuesto económica de nuestros modelos. Me gustaría partir con esta idea que presenta, ¿no es cierto?, varios autores, en particular una más o menos reciente que es Navas, sobre esta idea del derecho a la ciudad como el derecho a la vida urbana, ¿no? Esta idea de cambiar el foco de atención dentro de lo que es pensar para la planificación urbana, más bien pensar para la vida urbana, ¿ya? Y en ese contexto, esta figura del TODES, que aparece como una provocación, ¿no es cierto?, pero que de algún modo está disputando la necesidad de pensar de una manera menos binaria, ¿no es cierto?, de romper un modelo existente patriarcal, heteronormado, ¿no es cierto?, que de algún modo nos rige y nos limita. Sobre eso nosotros estamos disputando, y estos espacios también son espacios de disputa. Cuando pensamos en las desigualdades y las distintas formas de exclusión, es fundamental pensar, sobre todo desde los ámbitos de trabajo en los que estoy, que finalmente, ¿no es cierto?, el espacio que habitamos, ¿no es cierto?, nuestros territorios construidos, no son, digamos, no son improvisados, digamos, no son espontáneos, tienen una concepción de base que define la forma en que están hechos, define la forma en que son usados, define finalmente quienes pueden o no acceder a estos espacios, y muy importante, digamos, señalar quienes pueden o no realizarse finalmente en ellos, ¿ya? Y las preguntas obligadas que de algún modo detonaban la discusión es, bueno, ¿para quién entonces están diseñadas las ciudades, no es cierto? ¿A qué cuerpos, a qué cuerpos se les permite acceder hoy? ¿Quiénes son los que están diseñando la ciudad? ¿Cómo se diseña y se planifica el territorio, no? Y qué tienen las políticas públicas que decir de acuerdo a lo que estamos mencionando. Y hoy día en la ciudad en crisis actual estamos hablando 18O, porque marca un hito muy importante para nosotros en Chile, pero también con anterioridad a los distintos movimientos que han ido surgiendo, perdonen, particularmente en Chile, insisto, desde el movimiento estudiantil, ¿no es cierto?, toda la ola de movimientos feministas
que ha posicionado una discusión y un movimiento que, bueno, hoy día nos tiene también en un proceso absolutamente explosivo en nuestro país, que yo espero que pueda implicar o significar cambios profundos en la estructura, ¿no es cierto?, política, económica y social también que vivimos. Me encanta esta foto porque define muy bien la realidad, ¿no es cierto?, de tantas y tantos compatriotas, de tantas personas acá y en tantas partes también del mundo, ¿no?, respecto a las desigualdades, ¿no? El PNUD plantea esta idea de que sí, efectivamente han escapado muchas personas de la pobreza extrema, sin embargo aún siguen existiendo muchas formas de exclusión, como decíamos antes, y formas de precarización que están determinadas finalmente por tu origen, por tu etnia, por tu género, ¿no es cierto?, por tu clase, por tu identidad sexual, ¿no es cierto?, por si posees una diversidad funcional o no, en fin, y eso sigue siendo vigente, ¿no es cierto?, en nuestro andar la ciudad cada día. Esta foto está tomada al ladito de la Facultad de Arquitectura en el centro de Santiago y es una cuestión cotidiana. Esas mujeres que están ahí, ellas almuerzan en ese espacio, conversan, comparten y a veces están con sus hijos también generando trabajo, ¿no? Igual salario a trabajo de igual valor, ¿ya? Eso es muy fuerte, fue un momento en una de las marchas donde ellas estaban limpiando la ciudad y luego conversamos un rato, en fin, me parece una foto que refleja, ¿no es cierto?, esa realidad. Nosotros nos preguntamos, ¿no?, a propósito de lo que nos dice Judith Butler, ¿no? Existe un buen modo de categorizar los cuerpos y qué nos dicen las categorías finalmente, ¿no? Es importante acá poder ver que necesitamos reconocer la diversidad, porque de eso estamos hablando, pero eso implica también comprender diferencias, ¿no es cierto?, que tenemos en términos de esta clase o del género, ¿no es cierto?, o de estas subjetividades, como decíamos antes, que están presentes y que son frente a las cuales se producen barreras, ¿no es cierto?, que nos van obstaculizando el acceso a esta ciudad y que se transforman en formas de exclusión permanentes, ¿ya? Butler dice, ¿no es cierto?, que las categorías hablan más de la necesidad de categorizar que los cuerpos, digamos, sobre los propios cuerpos, ¿no? Eso es interesante porque, volviendo a esta idea de que el proyecto urbano tiene una concepción de base, entonces nosotros debiéramos avanzar o pensar mínimamente que se debería abordar de manera más inclusiva las distintas formas de exclusión actuales, ¿ya? ¿Qué significa que las ciudades sean más justas y disfrutables? Bueno, ahí entran conceptos, ¿no es cierto?, asociados a procesos más equitativos, procesos que sean efectivamente reconocedores o visibilizadores de estas diferencias, ¿no es cierto?, de cuerpos, de deseos, ¿no? Nosotros en general nos enseñan mucho que tenemos que resolver problemas y necesidades, estoy hablando en particular de disciplinas más proyectuales, pero ¿dónde está el deseo? ¿Dónde están las expectativas, ¿no es cierto?, que tenemos también de habitar? Y en ese sentido, ¿qué entendemos por disfrutabilidad, ¿no? Desde los principios del diseño inclusivo, que ve, ¿no es cierto?, lo inclusivo como un proceso, se entiende que ese proceso debe permitir esa disfrutabilidad, y eso es algo que no está definido porque no está permitido tampoco, ¿no? No es algo reconocido como tal, ni que se permita, ni sobre lo que se esté trabajando hoy en día para fomentar, para, qué sé yo, incorporar dentro de los planes y políticas, ¿ya? Eso es un desafío probablemente a más largo plazo, pero por lo menos hoy en día sí nosotros debiéramos abordar de una manera más equitativa, con un enfoque inclusivo e interseccional, ¿no es cierto? Y para eso es fundamental la perspectiva de género, este reconocimiento de quienes habitamos los territorios y nuestras múltiples formas, ¿no es cierto?, de realizar nuestras prácticas cotidianas. Desde la red de inclusividad urbana nosotros proponemos algunos aspectos que me gustaría comentar brevemente,
para contextualizar un poco también la presentación que me hacía Luciana, y tiene que ver con, nosotros entendemos la inclusividad como algo que debiera existir per se, ¿ya? No debiéramos hablar de ciudades inclusivas porque la ciudad debiera ser inclusiva per se, ¿ya? Eso no ocurre. Entonces lo que pensamos más bien es poner este sensor, ¿no? Pensar la inclusividad como más bien una noción o un sensor activo del reconocimiento de las desigualdades, ¿no? De las dinámicas que van cambiando y cómo afectan a distintas categorías de la población. Pero más que pensar o entrar en cada una de las categorías por separado, es más bien pensar en cómo se articulan esas capas en las que estamos habitando en las disputas por la ciudad, ¿no? Porque finalmente son esas disputas por la ciudad las que van visibilizando esas distinciones, esas desigualdades y esas formas diferentes, diversas, ¿no es cierto?, de habitar. Y ahí está muy vinculado esa noción de interseccionalidad que comentábamos anteriormente. Y el reconocimiento activo no es solamente teórico, ¿no?, sino que debe ser práctico, ¿no?, pragmático, digamos, bajar con prácticas que permitan, ¿no es cierto?, afectar a las personas y transformar los espacios, ¿no es cierto?, donde también las personas los transforman a nivel de los marcos de sociabilidad también con los cuales se va asentando esta idea de solidaridad, ¿no es cierto?, de colectivo, de formas de vinculación pertinentes, digamos, relevantes de lo que son esas propias organizaciones en el desarrollo, el diseño, ¿no es cierto?, de los planes, programas y políticas, y del proyecto finalmente, ¿no?, de la forma de producir la ciudad. Y varias de estas discusiones, digamos, tienden, o lo que espera es que se vayan generando ciertas definiciones comunes, ¿no? Esta idea de la redefinición de lo común, que es lo que estamos hoy día en esta ciudad en crisis, con espacios que sean proclives a esa aparición, no porque las personas no existan, sino porque siguen siendo borradas, siguen siendo excluidas, ¿no es cierto?, y sigue siendo limitada la participación de algunos frente a la aparición y la participación de otros. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que decía antes sobre la producción de esta vida en común, ¿no? Ahí aparecen los conceptos como del buen vivir, ¿no? Y de qué es ese buen vivir a nivel de nuestra vida en común. Y esta idea también, que bueno, tiene distintas versiones teóricas, ¿no es cierto? Algunos que plantean que no, otros que sí. ¿Qué significa al final aparecer en el espacio público? Porque tiene que ver con una visibilización de esos cuerpos, ¿no?, como una condición para el reconocimiento social, ¿no? Cómo reconocemos a las subjetividades que son invisibilizadas. Sí, las mujeres, porque hemos sido y seguimos siendo invisibilizadas, digamos, precarizadas, en fin, pero también esas otras formas de disidencia sexual que no aparecen y que están, digamos, quizás mucho más ocultas, ¿no?, en el cotidiano. Me encanta esta foto, es una foto de las marchas del 2018, ¿no es cierto?, y que busca, ¿no?, pensar esta idea de que yo me reconozco a mí misma, quizás, ojalá, me puedo reconocer en los otros, ¿no? El espacio me reconoce o me acoge, me permite o no aparecer, y yo de algún modo voy transformando ese espacio, y en esa transformación transformo, o debiera poder también transformar, afectar en el fondo a los otros, ¿no?, a los otros. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace ese reconocimiento si no sé, si no veo, o si no entiendo lo que veo, si no conozco, ¿no? Por ahí en los temas de inclusividad más dura, digamos, hablamos de que en general se intenta sensibilizar con respecto a algunos temas, ¿no? Tengo una colega, ¿no?, que tiene discapacidad visual, que es abogada, y que trabaja en los derechos reproductivos de las mujeres, y siempre la cito, porque ella plantea directamente que ya no quieren más sensibilización, se requiere naturalizar, ¿no es cierto?, esas otras formas de reconocimiento. Y ahí es bien interesante pensar, bueno, cómo generamos una sensibilización crítica, llamamos nosotros,
porque en clave más lefebriana pretende, ¿no es cierto?, pensar que esa sensibilización nos va a permitir avanzar hacia procesos que renaturalicen, ¿no es cierto?, lo que hoy día nos parece normal o natural. Y crítica porque tiene que ver con que ese proceso de transformación debiera ser activo. Y de qué manera se va produciendo, ¿no?, la discriminación de las mujeres y otros cuerpos en el espacio de la ciudad. Bueno, tiene que ver con la falta de ese reconocimiento activo, decíamos, pero también con la necesidad de avanzar en incluir, ¿no es cierto?, decíamos antes, la perspectiva de género y los enfoques diversos también que han ido surgiendo teóricamente, pero principalmente aquellos que van apareciendo desde, digamos, la lectura de las propias iniciativas ciudadanas, de las propias iniciativas colectivas, ¿no es cierto?, de las organizaciones sociales, a quienes les atañen directamente hoy, ¿no es cierto?, las políticas o las nuevas políticas que han ido surgiendo. Una pregunta importante es, bueno, ¿de qué manera se hace frente a la precarización en la vida? Nosotros podríamos plantear que hoy existen políticas de inserción, ¿no es cierto?, cómo nos vamos articulando dentro de las estructuras sociales, pero actualmente, frente a lo que estamos viviendo en esta pandemia, lo que vemos es que seguimos siendo nuestro rol, estoy hablando de mi rol como mujer, ¿no es cierto?, del trabajo en el hogar o de todos estos cuerpos feminizados que realizan estas labores, ¿no es cierto?, de cuidado, de trabajo doméstico, pero que además implica el trabajo laboral, ¿no es cierto?, hoy día teletrabajo, sigue traduciéndose en formas de explotación y de precarización de esa vida cotidiana, ¿ya? Entonces, claro, uno plantea lo clave que es, ¿no?, que nos podamos insertar en aspectos relevantes, ¿no?, espacios de organización de la sociedad civil, en las políticas, en puestos o en espacios de decisiones, ¿no?, poder ser agentes de cambio, ¿no?, como se plantea también, pero ¿cómo se hace eso finalmente con esas condiciones que van limitando, ¿no es cierto?, tu, entre comillas, productividad, ¿no?, tu forma de ser un sujeto activo, una sujeta activa que permita efectivamente ingresar o tener incidencia finalmente en espacios que hoy día sí pueden quizás ocupar quienes no están siendo precarizados en estos roles, ¿ya? Entonces, ahí es importante que esta perspectiva feminista y estos feminismos sean o se entiendan como procesos continuos de reflexión y de acción para la transformación de nuestras sociedades, ¿no? Y esa disputa es colectiva de todas, para todos, ¿no? Nosotros podríamos pensar que la planificación entonces y el diseño genera una suerte de espacios prescritos, ¿ya? Desde la ergonomía se habla de la diferencia entre las actividades reales, ¿no?, y las actividades que son más bien prescritas, ¿no? En general, uno tiene una idea de cómo debe ser ocupado el espacio, está prescrito, hay una predeterminación, ¿no es cierto?, y hay una fórmula de algún modo que opera para leerlos y diseñarlos, que está definiendo cuáles son los comportamientos o cómo deben ser esos comportamientos, ¿no es cierto?, qué objetivos voy a cumplir en un determinado espacio y qué objetivos puedo cumplir en un determinado espacio. Sin embargo, lo real, ¿no es cierto?, es lo que rompe o lo que debiera romper con ese determinismo espacial, ¿no?, pensando que esta ciudad sigue siendo tan funcionalista, ¿no es cierto?, y que va limitando posibilidades a ciertos usos o a cierto tipo de interacciones, y que más bien se centra en actividades que son establecidas, pero que no dan cuenta generalmente, ¿no es cierto?, de la realidad, ni tampoco, insisto, ¿no?, volviendo a esta idea de los cuerpos en crisis, de quienes están habitando en esa diversidad, ¿no es cierto?, en ellos, ¿ya? Está normado como debemos usar los espacios, pero también se piensa, ¿no?, en un sujeto, básicamente un sujeto, ¿no?, estándar o promedio, ¿no es cierto?, activo, que es el que sigue accediendo a esta ciudad. Y bueno, miradas más complejas, ¿no es cierto?, para recoger la incertidumbre, la necesidad de una flexibilidad mayor, ¿no es cierto?,
y las situaciones que pueden ser mucho más espontáneas o efímeras también requieren un proceso metodológico, por cierto. Yo creo que estamos muy al debe con metodologías que nos permitan insertar nuevos criterios al desarrollo de los proyectos finalmente hoy para hacer ciudad. Y en general cualquiera que esté fuera de lo establecido, ¿no es cierto?, dentro de estos parámetros, subvierten el orden, ¿no es cierto?, y van rompiendo la norma actual. Una cuestión interesante en nuestro país para los que están fuera es, por ejemplo, ver por qué, ¿no es cierto?, si hay una marcha de disidencias, si hay una marcha de mujeres, ¿no es cierto?, si hay una marcha de personas con discapacidad que pueden ser acompañadas hasta cierto momento y dependiendo en general de qué tan organizados sea, no generan, ¿no?, un movimiento y un nivel de represión, generan un nivel de represión, muy distinto a lo que puede generar, por ejemplo, manifestaciones que de algún modo son en pos de mantener el modelo. Nosotros estamos a puertas de un proceso constituyente y votamos en pocos días más si aprobamos o rechazamos la nueva constitución. Si ustedes buscan en los medios, ¿no es cierto?, las marchas de rechazo son resguardadas por el orden público, versus, ¿no es cierto?, situaciones como las que hemos visto ayer con Anthony, ¿no?, donde el nivel de represión llega hasta sacar ojos, ¿no es cierto?, como saben, cuestiones tan terribles que hemos vivido y que muchos de nuestros compatriotas siguen viviendo porque nunca más van a ver, ¿no?, por ese nivel de represión, ¿no?, porque subvirtieron el orden, rompieron la norma actual y de algún modo salieron a disputar esta ciudad de manera activa. Entonces, algunos datos, ¿no es cierto?, como para perfilar un poquito esta idea. Disculpen los centralistas, yo trabajo en Chile y en particular en Santiago en general, entonces están ahí referidos los datos, pero es para tener una noción, no pretende ser algo exhaustivo, más bien perfilar, ¿no es cierto?, ciertas ideas fuerza de cómo aparecen esas desigualdades estructurales y cómo también se pueden ligar o relacionar distintos datos, ¿no?, para poder configurar la realidad en la que estamos, ¿ya? Esto también es cerquita de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo bueno, en 2019. Más de 1,5 millones de personas en Chile vive, ¿no es cierto?, de acuerdo al censo del 2017, bajo la línea de la pobreza. Tenemos situaciones de allegamiento que se plantean que disminuyen en un 10%, pero sigue existiendo un 7,3% de la población, por lo menos en 2017, eso sin duda que ha aumentado muchísimo, digamos, con la situación de crisis y pandemia actual. El déficit cuantitativo, ¿no es cierto?, a nivel de vivienda, asciende a más de 390 viviendas a nivel nacional, son esos datos. Y seguimos trabajando con más de 100.000 viviendas en nuestro país con situaciones de allegamiento, ¿no es cierto?, y con situaciones particularmente de hacinamiento. Cuando pensamos en algunos modelos, formas y propuestas de planificación urbana, territorial y de vivienda, cabe la pregunta, o sea, ¿acá el problema es la cantidad de viviendas? ¿O es la redistribución finalmente, ¿no?, del acceso a la vivienda, el acceso a este espacio público, el acceso a los territorios? Y inevitablemente tendríamos que pensar con qué calidad, de qué tamaño, ¿no es cierto? Una de las cuestiones que ha manifestado hoy en día también la pandemia o el confinamiento es en qué condiciones vivimos el día a día, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las situaciones que están desplegándose a partir, ¿no es cierto?, de este confinamiento? Si nosotros vemos, ¿no es cierto?, la situación o la realidad dentro de la región metropolitana, nosotros podemos ver que hay una vinculación directa entre las viviendas hacinadas y la incidencia del virus, ¿no?, en términos de casos con incidencia COVID, ¿no es cierto?, y la cantidad, ¿no es cierto?, de barrios que tienen viviendas hacinadas en nuestra región metropolitana, ¿ya? Son datos que se van cruzando, que están levantando distintos organizaciones, distintas instituciones hoy en día, pero cuando uno sigue haciendo los cruces de los datos, es impactante finalmente que dependiendo de dónde tú naces, ¿no es cierto?, y de tu origen, como decíamos al principio, te mueres o no por COVID.
algunos otros datos, ¿no? Tiene que ver con entender que esas desigualdades son estructurales, ¿ya? Son estructurales y son históricas. Las ha hecho visible la pandemia hoy en día, pero han generado finalmente varias crisis porque la situación de contención homogeneizante que se ha levantado, ¿no es cierto?, en este proceso de emergencia, no es capaz de responder a una población tan diversa como la que tenemos, como la que somos, como los que somos los que habitamos hoy. Y en ese sentido, claro, efectivamente las medidas de distanciamiento, de confinamiento, las mismas medidas sanitarias, no consideran finalmente esas desigualdades. ¿Cómo está considerado el género? ¿Cómo está considerado, decíamos antes, ¿no es cierto?, la situación de los migrantes actualmente en nuestro país? Las situaciones asociadas, por ejemplo, a nuestros pueblos indígenas, ¿ya? Son cuestiones que aparecen con datos bien duros. Yo tengo un ratito nomás para hablar con ustedes, por eso decía que no era una clase, sino más bien un proceso de reflexión para poder dejar planteados esos temas que requieren un mayor nivel de profundización. Yo creo que tenemos mucho que aportar, ¿ya? Hay en sala actualmente 281 personas, estamos en distintos países, ¿no?, de Chile, de Latinoamérica, también vi que había gente de México, lo que alcancé a ver. ¿Cómo nos organizamos colectivamente para abordar estos temas que son transversales, tienen que ver con las problemáticas globales que estamos viviendo hoy en día? Entonces, ahí es importante pensar cuáles son esas iniciativas colectivas, ¿no? Parte de las represiones que ocurrieron hace pocos meses en el espacio público, con una forma de disputa, ¿no es cierto?, de la ciudad para fines colectivos, como para poder comer, surgieron a propósito de esta idea de quédate en casa, sin lograr dar cuenta finalmente de quién es el que puede quedarse en casa. Cuando no tienes una casa de calidad o cuando no tienes, ¿no es cierto?, un espacio suficientemente amplio o cuando no tienes comida finalmente para comer o aquellos servicios básicos, ¿no es cierto?, para poder brindarle, no sé, a tus hijos o a las personas a las que tienes a tu cuidado, o incluso para ti mismo, ¿no es cierto?, cuestiones básicas, ¿no? Como, me encanta este mapa, que aquí hay varias de las chiquillas que trabajan con la Fundación Vértice. Yo saqué alguno general solamente para poder mostrar lo importante que han sido este tipo de iniciativas, ¿ya? Uno revisa, ¿no es cierto?, el mapa de las iniciativas de cooperación que han surgido a propósito de esta idea de la economía del quédate en casa, y es increíble, ¿no?, cómo se ha levantado las formas de solidaridad, pero también de colaboración. No es menor pensar que la mayoría de los que están cumpliendo esos roles son o mujeres o cuerpos feminizados, como planteaba la Valentina en algún momento Saavedra, ¿no es cierto?, que comentábamos efectivamente que quiénes son, cómo se articulan estas redes, y por ejemplo hoy día nosotros tenemos una suerte de delivery, incluso, ¿no?, que los delivery de ollas comunes que han aparecido para poder llegar a los presos, llevando comida, a los que no pueden moverse, ¿no?, personas con movilidad reducida, adultos mayores. Hay una red súper grande en Lo Espejo, por ejemplo, de trabajo, ahí tengo unos datos, por si quieren consultar, que son iniciativas que han surgido desde los colectivos ciudadanos organizados, no desde un grupo focal específico, sino que de manera transversal, pensando en cómo levantar, ¿no es cierto?, esas necesidades básicas que no calzan en esta idea de quedarse en casa, ¿no? Y eso ha sido fuertemente reprimido. Tenemos harta información, sobre todo cuando aparecen recién las ollas comunes en plena cuarentena, con comida botada, ¿no es cierto?, comida botada a la basura, ¿no?, como formas de represión, ¿ya? La encuesta CACEN, ¿no es cierto?, acá en Chile, nos dice que el 21% de los hogares migrantes está en condiciones de hacinamiento hoy, ¿ya? Hay carencias de salud, de educación, de seguridad social, violencia intrafamiliar y otras cuestiones más que uno no puede pensarlo separado de lo que es la violencia de género, no lo puede pensar separado de lo que es la situación de pobreza a la que aludíamos, ¿no es cierto?, ni tampoco a otras como las situaciones de trabajo doméstico, de cuidado y otros, porque todos estos datos que mostramos
se reúnen, ¿no es cierto?, en nuestras diversidades y aparecen vinculados a lo que somos. No somos una sola capa, somos muchas de esas capas, y efectivamente dentro de esos hogares migrantes hay mujeres que son muy pobres, hay mujeres que pueden ser pobres y negras, ¿no es cierto?, que lo hemos planteado anteriormente con esta idea, ¿no?, del enfoque de interseccionalidad, pero pensando en la clase, ¿no es cierto?, el género y la raza, pero también vinculado a esas otras formas y roles que se deben cumplir y que generan un mayor nivel de precarización invisible porque se sigue trabajando de una manera tan focalizada los datos que cuesta entender en el cruce relacional lo que está implicando hoy día para todas y para todes, ¿ya? Parte del Instituto Nacional de Estadísticas en Chile, los datos que maneja es que más de casi 1,5 millones de nuestra población es migrante hoy, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos? ¿Cuáles son las políticas de seguridad social que hoy día se están desarrollando? Hablamos del hacinamiento, pero también de las formas de precarización laboral para aquellos que pueden, por ejemplo, trabajar, las formas de ser reconocidos, las formas de ser tratados, las formas de ser o no incluidos, las formas de estigmatización, entre otras cuestiones que han surgido, ¿no es cierto?, y que si tuviéramos más tiempo podríamos comentar, porque es lo que pasa en la puerta de la casa, ¿no?, cuando viene un migrante a pedir y porque es negro la gente se espanta, ¿no? Estoy hablando de cuestiones vecinales básicas, como de cómo nos leemos, cómo nos vemos, cómo nos entendemos. Y otros datos relevantes, por ejemplo, más o menos recientes, que de más de 3,5 millones de mujeres en nuestro país, ¿no es cierto?, está fuera del mercado laboral. Y una de las razones, como que han señalado, ¿no es cierto?, estas mujeres, tiene que ver directamente con ese trabajo doméstico y de cuidado, ¿ya? Y ustedes lo han visto, yo sé, o lo van a ver en sus sesiones siguientes, pero ¿quién responde? ¿Cómo eso se transforma, ¿no?, en una cuestión que se cuantifique económicamente y que permita, ¿no es cierto?, poder establecer o dar ciertas seguridades básicas, no solo económicas a las mujeres, sino también del reconocimiento de lo que estamos realizando hoy en día, ¿ya? La Fundación Yo Cuido, ¿no?, hace poquito sacó una encuesta donde se define que los cuidadores y cuidadoras, el 97% son mujeres, ¿ya? Entonces, parece que de pronto uno es como, de algún modo yo creo que la pandemia ha sido como un espejo, ¿no?, que ha reflejado muy fuertemente la situación que estamos hoy viviendo y atravesando. La ha visibilizado, porque la situación crítica, ¿no es cierto?, hace que estemos a puertas de un derrumbe mucho mayor. Tenemos temor también porque sabemos lo que viene en términos de la gran crisis económica que va a significar, ¿no es cierto?, que ya está significando actualmente la crisis sanitaria. Entonces, otros estudios, como por ejemplo en la Fundación Sol, ¿no es cierto?, a propósito de esta idea de que no es amor, es trabajo pagado, señala, ¿no es cierto?, que la cantidad de horas a esas dedicación a esas labores, muchas de las mujeres que estaban lo dejaron, decíamos, pero también se va viendo esta triple jornada, ¿no?, que pasa en el caso, por ejemplo, mío y de muchas otras mujeres, donde seguimos siendo, no sé, profe, pero también tenemos que cuidar a los hijos, también tenemos que organizar el hogar, uno es como siempre la productora general del hogar, ¿no?, como sí te ayudan, pero ¿qué significa que te ayuden, no? Porque uno nunca se desconecta, siempre está pensando, ¿no es cierto?, en el cuidado, si tienes hijos, entre otras cuestiones que yo creo que nos pasa a muchas, a muchos, ¿no? A muchas. Respecto a algunos datos también que han sido explosivos en esta realidad, muchos más, digamos, pero algunos de ellos tienen que ver con, me imagino que ya lo han visto, con esta idea de cómo aumentó, ¿no es cierto?, las alertas sobre violencia de género en las llamadas telefónicas. La Red Chilena contra la Violencia registró, ¿no es cierto?, el primer semestre de nuestro año, 22 femicidios, ¿ya? Varios ataques y abusos también lesbofóbicos, por ejemplo, con un nivel de represión importantísimo para las disidencias, ¿no es cierto?, que hoy día tienen que
estar conviviendo con sus agresores. A veces los agresores es la propia familia, ¿no? Tenemos unos estudios que acaban de salir dentro de la Universidad de Chile, de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, donde vemos que el nivel de violencia contra esas disidencias, ¿no es cierto?, los odios transfóbicos y otras cuestiones están al lado de uno. O sea, son cuestiones que estamos viviendo, que no necesitas ver las noticias para enterarte, sino que es una cuestión del cotidiano, y la pandemia, el confinamiento, y esas desigualdades hoy día dan cuenta de situaciones críticas que da miedo pensar cuáles van a ser los datos con los que vamos a terminar a fin de año. Entonces, cuando hablamos de esas brechas de desigualdad, también hablamos de las consecuencias, ¿no es cierto?, desiguales en las que estamos viviendo la crisis sanitaria y social. Esta ciudad en crisis es una ciudad en crisis que está más en crisis para unas que para otras, ¿no? Y cómo visibilizamos y atendemos a esa diversidad en las mujeres y los cuerpos disidentes. Cómo trabajamos de manera más rápida, ¿no?, también para poder lograr menos ataques, para poder lograr menos muertes, para poder lograr también un respeto. Aquí no estamos hablando de favores, aquí no estamos hablando de asistencialismo, aquí estamos hablando de un reconocimiento de derechos, ¿ya? Algo tan básico que uno podría pensar cómo es posible que sigamos poniendo atención a disputar, a pelear, a luchar por este enfoque de derechos propio el siglo XXI, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con las políticas públicas? Bueno, parte del texto que les decía que les podría socializar después tiene que ver con esta idea de cómo operan las políticas públicas, ¿no? Bueno, de algún modo operan para que uno vaya aceptando ciertas obligatoriedades, ¿no es cierto?, ciertos criterios que son preexistentes y que, si bien vienen de una fuente estatal, deben cumplirse. Eso es lo que uno podría decir en una gran síntesis. Pero estas políticas también tienen límites, ¿no? Porque se refieren más bien de manera focalizada a ámbitos de salud, vivienda, ¿no es cierto? Y que van estableciendo los que pueden o no acceder finalmente a esos privilegios, a esos beneficios, a los sistemas que involucran también. Cuando hablamos de la ciudad, ¿no es cierto?, hablamos de esa ciudad que está construida por parte de esas políticas. Y nuestro espacio público, aquel espacio que ocupamos, ¿no es cierto?, y que nos permite establecer cuáles son nuestras fronteras, por presencia o ausencia, como nos dice el señor Borja, ¿no? Tiene que ver con las personas específicas que pueden estar o no estar, ¿no es cierto?, como una respuesta a las políticas públicas que generan, ¿no es cierto?, una diferenciación en términos de las variables, de nuestras subjetividades, de la clase, del género, la etnia, la nacionalidad, privilegiando unas por sobre otras. O sea, eso es así y sigue siendo así. ¿Cómo finalmente eso culmina en una suerte de simplificación de esa complejidad, ¿no es cierto?, y que también genera una fragmentación a nivel institucional, porque la institución se hace cargo de manera fragmentada de cada uno de estos ámbitos, para cada una de estas corporalidades, ¿no es cierto?, y esto implica que al final no es factible dar una respuesta integral, ¿no es cierto?, no desde la idea del diseño para todos, porque en realidad es muy difícil, pero sí por lo menos rangos de solución que involucren una respuesta que abarque a la población, ¿no? Y no, pues no es igual donde naciste, o donde estás viviendo, o si eres hombre, o si eres mujer, o si eres migrante, ¿no es cierto?, o adulto, o si posees una situación de discapacidad, o si eres indígena, o si eres todas las anteriores, ¿no es cierto?, como veníamos diciendo anterioridad, porque tu cuerpo va a estar más o menos en crisis finalmente, ¿no? Y hay algunas categorías que no pueden acceder de la misma manera a la ciudad, que no tienen el mismo acceso a la vivienda, que no tienen el mismo acceso a la salud, a la educación. Esta foto está tomada en Talca, ¿no?, donde está la señora haciendo jugo de naranja. Me contaba que ella lleva 20 años haciendo lo mismo, ¿no?, en ese espacio público para vender sus jugos de naranja, ¿ya? El espacio construido, entonces, decíamos que posee esa concepción de base. Y sigo yo con esa pregunta porque es lo que me interesa de algún modo levantar. ¿Cómo entonces se vive el confinamiento cuando tenemos tanta desigualdad espacial, ¿no? El tamaño de las viviendas es otro dato importantísimo que se cruza con las comunas con más hacinamiento, ¿no?
Tenemos diferencias brutales en nuestro Santiago, una comuna en el barrio alto como Las Condes, ¿no es cierto?, puede tener un promedio de vivienda de sobre 100 metros cuadrados, mientras una comuna como Maipú, ¿no es cierto?, que es una comuna más pobre, solo 60 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se vive entonces el confinamiento en comunas con tanta desigualdad, decíamos? Bueno, hay una relación directa, ¿no es cierto?, que se ha levantado desde instituciones como CEDEU, ¿no es cierto?, la Fundación Vivienda, CIPER, Chile, entre otros, que trabajan con la cuantificación y el análisis de la data, que es fundamental para nosotros poder hacer esos cruces, ¿no es cierto?, donde se plantea que en esas comunas más pobres, más hacinadas, con menos metros cuadrados, las tasas de mortalidades son mucho más grandes, ¿no es cierto?, que en esas comunas que incluso pueden tener más casos. Partió en el barrio alto el COVID en Chile, ¿no?, porque eran quienes podían viajar. Probablemente no he leído análisis más específicos al respecto, pero así partió en nuestro país. Pero aún así, aunque haya más casos de contagio, la tasa de mortalidad es menor. Entonces, ¿qué reflejan finalmente estas cifras? Bueno, yo planteo que reflejan, como está escrito ahí, ¿no?, esta idea de la vulnerabilidad de la población respecto de dónde estamos viviendo, ¿ya? Respecto de la situación de personas con discapacidad, la Organización Naciones Unidas solicitó específicamente a los gobiernos medidas necesarias para dar respuestas inclusivas, ¿no es cierto? Es decir, para permitir el reconocimiento de las diversidades funcionales, ¿no?, de la discapacidad, de la situación de discapacidad para muchas personas, ¿no? En Chile más del 16% de la población tiene alguna discapacidad, ¿ya? También tenemos más del 11% de nuestra población que es población envejecida. Esos son más de 2.260.000 personas, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Hoy en día, ¿no es cierto?, existen adultos mayores, adultas mayores, que corresponden a un importante porcentaje de la población que es la que ha muerto en nuestro país, ¿ya? Sobre el 80% de los fallecidos, ¿no es cierto?, de nuestro país por COVID son adultos mayores. Y eso no tiene solamente que ver con que esto afecta más a los adultos mayores porque son viejitos, sino por las condiciones, ¿no es cierto?, acumuladas, ¿no?, con esta idea del enfoque de curso de vida, las condiciones de precarización acumuladas que finalmente hacen que tú tampoco tengas una respuesta física, yo creo que emocional tampoco, pero ni los recursos para poder asistir adecuadamente a una salud que te permita superar algo tan grave como esto, ¿no? Además de las propias condicionantes de este virus. Entonces, ¿cómo vamos reconociendo esos derechos? ¿Ya? O sea, son datos, hay más, son datos de algún modo que perfilan una idea, ¿no es cierto?, pero que nos llevan a esta cuestión de que hay una intencionalidad finalmente en estas formas de exclusión. Vamos nosotros determinando en esa concepción de las ciudades una perspectiva que tiene una carga ideológica. ¿Cuál es esa carga ideológica de nuestras ciudades? ¿Qué es lo que están reflejando hoy día las configuraciones espaciales, ¿no es cierto?, y esas posibilidades o no de acceso, ¿no? Lefebvre dice esta idea de que el espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política. Siempre ha sido político y estratégico, ¿no? El espacio ha sido formado y modelado por elementos históricos y naturales, pero eso es un proceso político. Es decir, esta idea de que los espacios son políticos, también su organización y sus destinatarios, las condiciones de su uso y las posiciones que podemos adoptar en estos espacios. Entonces ahí también es relevante pensar en que, desde, ahí lo digo yo, desde las disciplinas proyectuales en las que desarrollo mi quehacer, eso, el diseño proyectual es político, tiene que ser político, siempre. Entonces, ahí yo le propongo esta idea de la ciudad interseccionada, ¿no?, para responder a esa incertidumbre, pues, de pensar la vida en la vida urbana, ¿no?, más que en la planificación urbana. Y esa incertidumbre está directamente vinculada a nuestras diversidades, a nuestras diversas formas de habitar, a nuestros diversos deseos, ¿no es cierto?, y a nuestras diversas formas también de reconocernos. Y eso tiene que ver con nuestras prácticas, con nuestras necesidades,
pero también con un proceso permanente de transformación y cambio, ¿no? Como es el que estamos viviendo, bueno, todos, ¿no? ¿Y cómo intervenimos? Bueno, voy a ir un poquito más rápido para que no me quede atrás con los tiempos protegidos. Luciana me dijo que me iba a avisar de todas maneras. Desde el proyecto arquitectónico urbano necesitamos pensar en clave de la complejidad de la diversidad de cuerpos y hacerse cargo de ellos, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental. Hablábamos de las huellas de la desigualdad al inicio, ¿no es cierto?, que tiene justo que ver con cuál es nuestra posición en la estructura social, ¿no? ¿Qué posición tenemos las mujeres? ¿Qué posición tenemos las disidencias? ¿De qué manera se sigue hoy día privilegiando una visión patriarcal, heteronormada, binaria, en fin? ¿De qué manera nosotros podemos romper eso preestablecido? ¿De qué manera subvertimos el orden, ¿no es cierto?, como decíamos anteriormente? Y Doris Massey plantea que la estructuración genérica del espacio y del lugar de manera simultánea va reflejando las maneras como el género se construye y se va entendiendo en nuestra sociedad y que por lo tanto tiene efectos sobre ellas, ¿no? Eso lo decía ella el año 94, estamos en el 2021, ¿ya? ¿Cómo avanzamos? Entonces se requiere diseñar de esta idea de concepciones territoriales, pero también corporales y también sociales, ¿no? Que van considerando las particularidades de cada uno, sus necesidades, sus deseos, pero también sus formas de organización y de qué manera se disputan finalmente en los propios territorios. Rebeca. ¿Sí? 5 minutos quedan. Perfecto, perfecto, me voy a apurar. Gracias. Las condiciones materiales entonces afectan la vida cotidiana, esta idea de considerar las capas, como decíamos, y pensar quiénes son los que están habitando desde esas subjetividades. Se requieren una articulación de acciones en distintas escalas del territorio, necesitamos comprender las prácticas cotidianas, se requiere una mayor flexibilidad en los planes y proyectos para pensar cómo va a transformar, se va a transformar nuestra vida y nuestras posibilidades, nuestras condiciones de posibilidad en esta ciudad en crisis. Solo con protestas en las poblaciones me responden aquí, esta foto que es súper bonita, y que tiene que ver con las respuestas frente a la crisis, ¿no? Hablábamos hoy día de las diversas iniciativas de autogestión, ¿no es cierto?, las organizaciones cómo se están hoy día levantando, cuáles son también las formas de reconocimiento de las manifestaciones locales, como nos dice Lindon, ¿no es cierto?, que desde ahí se pueden recoger las singularidades de los microprocesos de producción, de reproducción socioespacial, para poder orientar hacia dónde vamos, ¿no? Frente a esa vulnerabilidad, surgen, ¿no es cierto?, esas iniciativas que son territoriales y locales, pero que se despliegan redes de solidaridad que abran espacio para otros tipos de colaboración en distintos territorios, ¿no? Otras fotos de las marchas. Y el desafío constituyente para nosotros es fundamental, o sea, estamos a puertas de un cambio profundo que requiere una discusión donde el Estado tiene que asumir un rol que permita, ¿no es cierto?, una implicancia mayor dentro de las políticas, para que esas políticas se vuelvan territoriales, para que esas políticas se vuelvan feministas, ¿no es cierto?, pero que también tengan pertinencia a los contextos, ¿ya? ¿Cuáles son los despliegues que se requieren desde los saberes de la diversidad, desde la experiencia, desde en los determinados territorios? Y entendemos que la participación tiene que ser activa, pero deliberativa y vinculante, porque de esa manera podremos pensar en una planificación para esta vida urbana, ¿no es cierto?, como planteábamos anteriormente. Entonces, sabemos que vamos a avanzar en las cifras de desigualdad, vamos a tener mayor pobreza. Cuando planteamos, como dice la Naomi Klein, ¿no es cierto?, que tanta gente ha citado, ¿a qué normalidad queremos volver, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa escala de las mujeres y de las disidencias y de las distintas formas de exclusión? Esa aproximación bottom-up, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba, que recoja esos modelos, creo que es fundamental. Necesitamos entonces incentivar instancias en que sean los habitantes, como nos decía la Massey el 2009, sacando o rompiendo esta idea del estándar normado, ¿no es cierto?, y que permita abrirnos a articular configuraciones que sostengan esas diversidades, ¿no? Para eso es fundamental pensar un urbanismo en clave interseccional, pero que tiene que pensarse desde la agencia de los propios habitantes, desde las propias diversidades, desde las propias mujeres y de las disidencias, ¿no es cierto?, por este derecho a la ciudad, ¿ya?
La redefinición de lo común, decíamos antes, yo creo que es importante pensar diagnósticos que consideren cómo hoy día estamos habitando, ¿no? Cuál es el correlato con esas infraestructuras. Y para ir terminando, la atención va a estar en la grieta de la escala, ¿ya? Lo próximo hoy día es algo que tenemos que recoger. Tenemos escalas urbanas, ciudad, ¿no es cierto?, a nivel de lo edilicia, ¿no?, lo construido, las escalas objetuales, que no aparecen muchas veces dentro de la escala del barrio, ¿no? ¿Cuál es esa escala vecinal? ¿Cuál es esa escala de lo próximo donde hoy día aparece lo común, ¿no? Como aparece lo común en el que estamos desarrollando y se están levantando esas iniciativas. Yo creo que eso requiere estrategias más adaptativas para poder reconocer finalmente las distintas subjetividades en esos territorios particulares, para que finalmente los cambios, ¿no es cierto?, se puedan instituir también como permanentes, ¿ya? La ciudad es una memoria organizada, decía la Arendt, ¿no? En la historia las mujeres son las olvidadas. También las disidencias, también esas formas de exclusión cuando salimos de la norma, ¿no? Que todo el territorio se vuelva feminista. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, a ti por esta presentación.